En el catálogo de 1972 a 1974, la Casa Americana de Saúl Marantz nos ofreció un montón de piezas interesantes, receivers, amplificadores integrados y tuners. Entre los amplificadores integrados podemos nombrar el 1120 y el 1150. Al 1150 le he dedicado ya 6 videos muy detallados para que puedan apreciar la calidad de la construcción del equipo. También hay piezas más grandes como el 1200, al cual le dediqué 2 videos, o el 1300, que es el tope de gama de los amplificadores integrados de la Casa Marantz. En 1976 hasta 1978 aparece la renovación de esta serie. Para el amplificador 1050 aparece el 1052. Para el amplificador 1070 aparece el 1072. Aparece el 1090, que no es renovación de un modelo anterior, pero que tiene el mismo esquema de diseño y fabricación. Para el 1120 aparece el 1122. Para el 1150 aparece este 1152 DC Couplet. Y para el 1200 aparece un equipo que se llama 1180. De todos estos, los más interesantes son el 1122, 1152 y 1180. Porque tienen toda la tecnología nueva de Marantz y todas las facilidades tradicionales que distinguen a la empresa como uno de los mejores fabricantes. Les cuento, por ejemplo, una. La Casa Marantz es el único fabricante que yo sepa que incluye filtros subsónicos y ultrasónicos, en sus equipos de alta gama por supuesto, de tercer orden, es decir, con una pendiente de 18 decibeles por octava, cuando lo más normal es que los filtros sean de 6 y en el mejor de los casos de 12 decibeles por octava. Les cuento algo respecto de este recurso. Hoy en día para nuestras fuentes digitales los filtros subsónicos y ultrasónicos no son necesarios ni útiles. De hecho, este amplificador, que es muy posterior, el Pioneer A88 y su hermano mayor el A99, no traen filtros ni de segundo ni de tercer orden. Traen simples filtros de primer orden porque son mínimamente necesarios o directamente ya no los tienen. Mientras que en los tiempos del audio analógico, para la radio AM y para los platos tocadiscos, estos dos filtros eran tremendamente útiles y por eso se incluían. Y el circuito que les da vida, por cierto, es complejo. El amplificador 1152 en particular es un 1150 MK2. Ambos tienen la misma clasificación de calidad y de características técnicas, en el sentido de que son piezas de 75 más 75 vatios por canal en el caso del 1150, 1150D, y de 76 más 76 vatios. Esto simplemente es para poder ponerle nombre al equipo. En realidad ambos entregan 80 vatios eficaces por canal en carga de 8 ohmios y un poquito más en carga de 4 ohm, aunque como es costumbre yo no recomiendo nunca conectar cargas de 4 ohmios a los amplificadores integrados. No están pensados para eso. En cuanto a la construcción de este equipo, hay varios detalles que les puedo comentar. Marantz ha atravesado como 5 etapas en el tiempo clásico. La primera etapa es la de diseño americano y fabricación americana valvular. Me refiero a los tiempos del propio Saúl Marantz y piezas como el preamplificador 7 y las etapas de potencia 8 y 8B. Luego hay una segunda etapa que la conté con todo detalle en los 2 videos dedicados al Marantz 1200B, en los que hablo de la transición del sonido valvular al sonido de estado sólido. Esos equipos eran de una alta calidad de construcción americana, una implementación americana y componentes americanos en todas sus partes. Me refiero en particular a los amplificadores Marantz 1200 y 1300, el 1200 se los mostré en este canal, y en particular al 1200B, que es el último amplificador Marantz fabricado en los Estados Unidos, porque luego el 1200B sería fabricado en el Japón. Y luego se transforma en el 1180, que pertenece a esta serie y comparte frontal y estética. Hay una segunda etapa que es de diseño americano y fabricación japonesa, a la que pertenece por ejemplo el 1150D, 1150 y 1150D que les mostré en otro video, que son equipos que tienen un diseño americano,
pero la implementación se hizo en el Japón con piezas japonesas, salvo los transistores de potencia del 1150D que tenemos, que originalmente eran Motorola y montaron Motorola en el Japón. Luego está esta etapa. Esta etapa es de diseño americano y de implementación y fabricación japonesa. Son unos equipos muy bien hechos. No tan buenos como la serie anterior, porque hicieron algún recorte que ya vamos a ver en el interior del equipo, pero que siguen siendo unos equipos muy interesantes. Vamos a ver qué tienen. En el panel frontal destaca nuevamente que es un panel de aluminio extrusionado en perfil, cepillado con un acabado muy bonito, acá liso, acá cepillado, con los 4 montantes que siguen siendo de tuerca, que no son decorativas, realmente está montado así. Acá tenemos el selector rotativo de entrada, tenemos el selector del bucle de grabación, tenemos el selector para copiar, es decir, estas dos cosas son bucle de grabación. Tenemos entrada para micrófonos, es muy común. Hoy en día la gente piensa que todo es novedoso y en realidad son copias de circunstancias anteriores. Los modernos amplificadores que traen la facilidad de ser karaoke, nada que ver. El karaoke ya existía. Se los he mostrado porque, por ejemplo, los amplificadores Sansui A1 9500, 8500, 7500 y Pioneer 9900, 9500, 8500 y 7500 tienen entradas para micrófonos. Son amplificadas por la sección fono sin ecualización. Luego tenemos el triple control de tonos. Esto es curiosísimo. Lamentablemente lo mucho han partido los selectores, pero acá está. Un control de bajos, medios y agudos que es generoso, más o menos 12 decibeles por octava. Pero tiene un lujo que pasa desapercibido. Podemos seleccionar la frecuencia de corte de el control de bajos y el control de agudos. Pueden ser 300 Hz o 100, pueden ser 3 kHz o 10. Y esto está muy interesante porque nos permite configurar la frecuencia de corte. Aquí no se nota tanto, pero pueden ver, por ejemplo, en este Sansui AU7900 como tenemos un control de bajos, medios y agudos. Y aquí tenemos el selector de la frecuencia de corte para los bajos, los medios y los agudos. Esta es una idea que a mí me parece muy buena. Y este amplificador Marantz lo tiene. Luego tenemos el DeFET, que es desconectar el control de tonos, que en este amplificador Sansui también se puede hacer. Y por último tenemos el muting. Tenemos el control de balance, tenemos, como les conté, los filtros subsónicos y ultrasónicos con unas pendientes de 18 decibeles por octava. Son filtros realmente muy buenos. El selector de speaker, la salida para audífonos, el conmutador que nos permite encender el equipo, la perilla más grande que es el control de volumen, el control de contorno. Ya les había mostrado yo antes en este canal unos amplificadores de Yamaha. Los amplificadores Yamaha, que yo sepa, CA600, CA800 y CA1000 del catálogo de 1974 son los primeros equipos que tienen un control de contorno variable. Lo normal es que sea un botón con el loudness y ya. Pero por ejemplo, Sansui, para poner una comparación, aunque son dos equipos distintos, tiene esta particularidad. Tengo 3 pasos del loudness. Enfatizar los bajos, nada de loudness, una respuesta en frecuencia plana, y enfatizar los bajos y los agudos. Uno de los lujos interesantísimos de este Sansui AU7900, cuando empiece a dedicarle los videos que le corresponden, porque lo voy a restaurar, son estos detallitos de muy alta gama que incluso su hermano mayor, el 9900, no tiene. Estos son exclusivos de esta serie, que son el 7700 y 7900, que comparten el control completo, tienen el teclado completo, todas las opciones habidas y por haber que estaban disponibles en 1976-77, este equipo la trae. Volviendo a nuestro Marantz, tenemos el selector de speakers, el control de contorno que es variable como el de Yamaha y el control de modos que es estéreo convencional, los 2 canales sumados que son monofónico, solo el canal derecho, solo el canal izquierdo y reverse. Reverse pone el canal derecho en el canal izquierdo y el canal izquierdo en el canal derecho. Solo los amplificadores de más alta gama, como por ejemplo el Pioneer 9500 y el Yamaha CA800, CA1000, tienen los controles completos e incluso el selector de modos.
Es un equipo interesante que tiene todas las opciones que un amplificador de su oportunidad podía ofrecer. Y eso se debe a que el tope de gama de los amplificadores integrados del catálogo de 1976-77 es el 1180. Nominalmente da 90 vatios por canal, pero en realidad son 100 y tiene este mismo panel de control, al igual que el 1122. Hicieron una cosa que es muy interesante, escalaron a los amplificadores por su potencia nominal, pero no por sus prestaciones. Y entre esas destaca una muy curiosa. Este letrero ustedes lo han visto antes, DC-DC Coupled. Si bien es cierto que la gente de Marantz lo implementó antes para un amplificador de potencia, el modelo 250 y el modelo 500 si no recuerdo mal, es muy poco común que los amplificadores de esta época tuviesen esta distinción. Lo recordarán más cuando tienen las etiquetas completas de los amplificadores integrados Sansui AU517, 717 y luego el 519, 719, 919 y 819. DC Coupled. Era una distinción de calidad de los amplificadores de los años 80, pero este equipo es del año 77, 76. ¿Por qué tiene DC Coupler y por qué es importante? ¿Y por qué han destacado un letrero de aluminio en negro para anunciar que este amplificador tiene esta característica tan particular? Pues ocurre y pasa el siguiente evento. Dentro de un amplificador integrado, la señal tiene que pasar por un montón de condensadores. Aquí, por ejemplo, pueden ver una vista parcial de la tarjeta de potencia, el módulo de control de potencia de nuestro amplificador. Y ahí hay un montón de condensadores por los que tiene que pasar la señal. Este montón de condensadores representan el problema de que cada uno de ellos introduce, aunque no lo parezca, una pequeñísima cantidad de distorsión armónica, debido a que no mantienen su capacitancia independientemente del voltaje aplicado, y eso pues causa un problema. Si nosotros lográramos tener una etapa de potencia en la que no fuese necesario atravesar la señal o no fuese necesario hacer pasar la señal por ese montón de condensadores, sonaría mejor. Y de hecho lo intentaron todos los fabricantes. Se llama DC Coupled. Les cuento una cosa. En este amplificador en particular que tiene ese montón de condensadores, la señal no pasa a través de ellos. Su propósito es mantener ciertos voltajes fijos y cualquier otra cosa. Les muestro el esquemático. Acá tenemos el esquemático de esa etapa de potencia. Todavía no vamos a entrar en el detalle de entender cómo funciona porque se darán cuenta de que es brutalmente complicada. Es enorme, tiene un montón de piezas. Pero vamos a ver algunas cosas muy sencillas. Acá está el terminal de entrada. Y del terminal de entrada a la entrada de la compuerta del primer par diferencial no hay acople de condensador. Luego la señal viaja sin condensadores de acople al segundo par diferencial y sin condensadores de acople viaja al bloque controlador de los transistores de salida y sin condensadores de acople va a los transistores de salida que están colocados más allá. Todo esto que está aquí, lamentándolo mucho, está muy mal dibujado, es el circuito que detecta si hay sobrevoltaje o sobrecorriente y tiene que ver con otras cosas. La salida speaker es esta línea que está aquí y ella llega a la retroalimentación negativa sin condensadores de acople. Dense cuenta de que aquí se aplica una resistencia y del otro lado otra resistencia. No hay condensadores de acople. Y eso hace que esta etapa de potencia suene muy bien. Sí es cierto que hay un montón de condensadores, que los acabamos de ver, que sirven para estabilizar voltajes y tal cosa, pero a través de ellos propiamente no pasa la señal. Ahora les voy a mostrar los transistores de potencia porque este esquema es tan largo que no se puede ver completo. Ahí están los símbolos de los 4 transistores de potencia para cada canal. Les mostraré por contraste el esquemático de la etapa de potencia de su antecesor, el 1150 y 1150 del catálogo de 1974. Ahora vemos una parte del esquemático, el manual de servicio de este equipo. Quiero que vean antes de otra cosa que es complicadísimo. Todo esto es el 1150. Y el cableado que es brutal porque es modular y tiene un montón de cosas. Pero entre el montón de cosas que tienen,
Aquí está la etapa de potencia. Por cierto, vamos a darle la vuelta porque está mal puesto. Así. Aquí está. Y este en particular es el esquema que corresponde a la etapa de potencia. Vamos a hacer zoom aquí. A ver si lo podemos enfocar y ver completo. No creo que quepa completo. No, no va a caber completo. Aquí está. Muy bien. Entonces vamos a ver alguno que otro detalle de este circuito, que es ligeramente distinto. Este es el par diferencial de entrada y hay un condensador de acople que nosotros en la restauración cambiamos por uno de 2.2 microfarad. La señal viaja al amplificador de voltaje, se acopla al segundo amplificador de voltaje, pero a través de estos condensadores que están acá. La señal después va a los drivers y a los transistores de potencia que están colocados al revés porque esto es un Cyclade. Esta es la línea de retroalimentación negativa. Aquí se hace una retroalimentación parcial al segundo amplificador de voltaje y la realimentación principal que va a la entrada del propio diferencial y se desacopla con este condensador que está aquí. Este diseño tiene 3 capacitores en el paso de señal, pero hay diseños que son más complicados que tienen más piezas. Lo malo es que este capacitor y estos capacitores no son completamente lineales. En el modelo ideal dentro de un simulador de circuitos electrónicos sí, pero en la práctica y ante la variación de voltaje, y va a haber variación de voltaje, no. Tienen un comportamiento que es alineal que produce problemas. Por eso les he comentado en alguna oportunidad que cuando Sansui, por ejemplo, quería hacer que su sección fono funcionara muy bien, le ponía capacitores de silver mica o de mylar, pero no ponía el simple poliéster metalizado, que el poliéster metalizado es mejor que los electrolíticos, pero no es la mejor solución. Pero antes de seguir con esta complicación que veremos más adelante en detalle, vamos a ver qué facilidades tiene el panel trasero de nuestro amplificador Marantz. Este es el panel trasero de los amplificadores integrados 1122, 1152 y 1180, que debió llamarse 1182, pero que forman parte todos de la misma familia. Vamos a ver en detalle qué tienen. Lo primero que tenemos son las entradas convencionales. Acá está la leyenda. Marantz Model 1152, entrada auxiliar, un tuner, 2 platos tocadiscos, lamentándolo mucho, una sola toma de tierra. Ya después los fabricantes se pusieron las pilas y se dieron cuenta que si tengo 2 platos tocadiscos necesito 2 tomas de tierra. El primer bucle de grabación, el segundo bucle de grabación y el siempre útil, muy útil puente entre el pre y el power. Hay una persona que comentó en los videos que le dediqué a la ecualización de sala de que no es necesario tener el puente entre el pre y el power porque se puede perder un bucle de grabación para meter el ecualizador aquí. Eso es una tontería. Si el fabricante puso esto aquí, no fue solamente pensando en un ecualizador. Cuando tú tienes esto, puedes biamplificar y es genial, les cuento. Esto se hace de la siguiente manera y se hace a través de esta salida en particular. Utilizo este equipo como pre. Salgo por estos terminales y externamente coloco un filtro crossover, un filtro divisor. Si este es el amplificador pequeño, solamente los agudos los amplifico aquí y los bajos los mando, por ejemplo, a un amplificador más grande y con más corriente como podría ser este. Esa solución me permite biamplificar y para biamplificar necesito el puente entre el pre y el power. También se usa el puente entre el pre y el power para poner extensores de rango dinámico, aunque eso sí sería mejor conectarlo con un bucle de grabación. Pero lo más importante, por supuesto, es el ecualizador, y los ecualizadores están pensados para trabajar con niveles de señal grandes, de 1 a 4 voltios, que es el tipo de señal que pasa por aquí. Para conectar un crossover, para conectar un ecualizador, para conectar un procesador de señal externo, necesito el puente entre el pre y el power. Lo de los bucles de grabación es para los grabadores de cinta magnética. Luego tenemos la salida speaker con las grapas buenas que no se hallan nunca y las salidas. Un switchet que siempre tienen energía y switchet, una que ha recibido un coscorrón, que permite conectar las cosas aquí que queremos que prendan con el equipo. En el un switchet pondríamos, por ejemplo, un power, porque el power no puede ser alimentado desde el cable de energía del amplificador integrado, necesita su propio cable. Mientras que aquí podríamos conectar, y los OpenRel tampoco se deben conectar aquí, es bueno conectar un OpenRel por fuera. Pero podríamos conectar un OpenRel acá, porque no siempre lo vamos a usar,
podríamos conectar el tuner porque siempre debe prender con el amplificador, y si tenemos una unidad de proceso de señal como por ejemplo un ecualizador que tiene que estar encendido junto con el amplificador, lo conectamos acá. En amplificadores más lujosos que este, como por ejemplo el Sansui AU999, lo deben de recordar, que se los mostré también por detrás, tenía aquí una pila con 5 conectores de red para que conectemos varios equipos y nos permita encender con un solo equipo, encender con el power, con el amplificador integrado, el resto de los componentes de nuestra instalación. Aquí tenemos el AC y DC couplet, porque sucede que el couplet DC desde un ecualizador que no esté bien diseñado puede echar a perder la etapa de potencia. Eso sí pasa. No les quiero yo meter miedo con los ecualizadores, pero hay ecualizadores mal portados que botan DC al momento de prender y te queman la etapa de potencia. Así que eso se hace con un AC couplet. ¿Suena diferente? Yo no he notado la diferencia. Si alguien ha notado la diferencia, que me lo cuente, pero yo personalmente no. Hasta aquí este primer capítulo dedicado al 1152. En la siguiente parte veremos qué reparación tenemos que hacer con él.